yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it all? Hey, hola, muy buenas a todos, yo soy JM y hoy les traigo un nuevo video para este canal. El video de hoy trata sobre una guía básica de todos los códigos básicos de Java, o en simples palabras, en este video aprenderás todos los códigos básicos que podremos encontrar en Java. Antes de iniciar como tal con el video, pues quiero leerles la siguiente nota. Veremos lo más básico en este video para que tengas una introducción breve acerca del lenguaje, sobre todos los temas que tocaremos en este video. Si quieres aprenderlo a más profundidad, tendrás que investigar cada punto por su cuenta, ya que cada uno puede llegar a ser un poco complejo. No soy experto en el tema, pero aquí podrás aprender lo básico, o si ya sabes, podrás recordar lo básico del lenguaje. Lo que veremos en este video, pues lo resumí un poquito aquí en esa parte. Uno, pues pasaremos por lo básico, explicando, por ejemplo, los comentarios, cómo escribir un mensaje en pantalla, cómo pedirle datos a los usuarios en pantalla, crear variables, explicar los tipos de datos, etcétera. Luego haremos una explicación, pues, de los ciclos que podemos encontrar en Java: el ciclo for, el while y el do while. Explicaremos, pues, también lo básico de los arreglos, o también llamado listas. Explicaremos también los métodos. Hay varios tipos de métodos. Pues en este video explicaremos, pues, los más básicos para que más o menos tengas una idea de qué van. Y claro, debo recordarles que deben de investigar cada punto de eso, pues porque pasaré por los puntos más básicos, pues, de cada tema. Explicaremos la herencia, también posiblemente expliquemos un tantito sobre escritura de métodos. En este video, pues, no veremos manejo de excepciones, los vectores y tal. Esos temas, el tema de las excepciones, si tú usas un IDE, ya sea un IDE que sea un poquito más avanzado como Visual Studio Code, Atom, NetBeans, son IDE que trabajan las excepciones ya de manera inteligente y te van a decir cuándo falta una excepción y tal. Pero es bueno de que tú aprendas este tema, ya que si te presenta algún problema de sección cuando estés programando, es bueno de que tú sepas de qué va este tema, pues, para que puedas resolver ese problema y no borres todo el código pensando que, pues, por alguna razón no puedes encontrar la solución al problema que se te presentó. Por eso no explicaré las excepciones en este video, ya que es un tema un poquito avanzado y es bueno de que sepas manejar las excepciones. Las excepciones las verás ya cuando seas un poquito más avanzado. No veremos el tema de los vectores, porque el tema de los vectores también es un poquito más avanzado. Ya tienes que saber, pues, lo básico, por así decirlo, y pues no veremos los vectores. Y tampoco veremos algunos otros temas que surjan a lo largo de la explicación. Y pues por último, mostraré varios ejemplos realizados por mí mostrando todo lo que vimos durante el video. Por ejemplo, si en el video usamos el bucle for, pues posiblemente presente algún programa con el bucle for, o, o un programa en sí que combine prácticamente todo lo que vimos en el video. Bueno, no hay más nada que decir, y pues vamos a empezar con lo que es la explicación. Bueno, gente, antes de iniciar como tal con el tema de explicar los códigos, ustedes pueden utilizar Java en múltiples IDE. A esta parte de aquí, a esto se le llama IDE. Por ejemplo, la parte donde yo aprendí a programar en Java fue en bloc de notas, que pues ahí tienes que instalar algunas cosas en tu computadora, pues, para ejecutar Java desde el CMD y escribir todos los códigos en bloc de notas, pues para aprenderte la sintaxis. Notepad funciona más o menos igual. Visual Studio Code, Atom y NetBeans son IDEs ya un poquito más inteligentes, que claro, no te los recomiendo, pues porque si estás iniciando es bueno de que tú te aprendas la sintaxis del programa o del lenguaje, ya que estos lenguajes como tal suelen, al ser inteligentes, interpretan bastante ya lo que vas a escribir y te terminan completando casi todo el código. No sé, quieres imprimir algo en pantalla, pues ya solamente escribes dos líneas de códigos y ellos te lo completan. Y así pues no te aprendes como la sintaxis del lenguaje de programación. Pero, o sea, puedes utilizar cualquier IDE, bloc de notas, Notepad, Visual Studio Code, Atom, NetBeans, etcétera, etcétera. Ya NetBeans y... Sí, NetBeans puede que ya lo veas ya cuando estés un poquito más avanzado en Java, pues porque se usa más para la programación orientada a objetos. Así que pues
Cuando posiblemente si estás tomando clase de Java, cuando te presenten NetBeans, es que ya vas a entrar un poquito más avanzado al tema de Java. Ya verás ahí excepciones, vectores y temas que son un poquito más complejos. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar. Yo en este caso no tengo un IDE instalado en la computadora, pero puedo hacer la explicación desde aquí, desde una página web que tiene Java incorporado y que funciona bastante bien. Estuve probando y funciona bastante bien. Lo mismo que haremos aquí, la misma explicación que haremos aquí, ustedes lo podrán hacer en cualquier IDE. Lo estoy haciendo aquí pues para que se me haga un poquito más cómodo y tal. Así que pues nada, vamos a iniciar. Claro, si tú quieres practicar y tal Java, te dejaré el link de esta página también en la descripción de este video. Y nada, gente. Esto es lo más básico que tú podrás encontrar en Java. Primero, pues vamos a iniciar como en la guía que les estaba explicando, los comentarios. Hay dos clases de comentarios que podemos hacer en Java. El primero es para comentar una sola línea de código. Por ejemplo, esta parte no funcionará, no funcionará en el programa. Esta es utilizar estas dos cosas aquí, dos slash, por así decirlo, o el signo de este signo de matemáticas para las divisiones y tal. Este nos servirá pues para comentar una línea de código. O sea, si comentamos una línea de código, no importa en qué lugar esté, esta parte, si tenemos un comentario de este estilo, pues este código no se va a ejecutar cuando estemos programando. Otra línea de código que pues podremos usar es otro tipo de comentario, perdón, es el de múltiples líneas. Este se escribe de esta manera. Digamos que ustedes tienen muchísimas líneas de código y les quieren comentar de golpe. En los IDE suelen haber, pues, no sé, pueden haber comandos que, por ejemplo, tú pongas control V y te hagas y te comente todas esas líneas de código. Pero en ese caso lo haremos un poquito más a mano todo para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se hace. Si ustedes quieren comentar múltiples líneas de código, por ejemplo, aquí, hola, hola, no sé, tienen múltiples líneas de códigos, pues con este estilo de comentarios, pues podrán comentar toda esa parte. Digamos que ustedes tienen un montón de líneas de código aquí y pues aquí también, y ahí pues pueden comentar esa parte del código y esa parte del código pues no se va a ejecutar en la aplicación. ¿Qué más? Para ya ir introduciendo el lenguaje. Esta parte son como las librerías que podemos encontrar en C++, pero las explicaré un poquito más adelante. Vamos a iniciar por lo básico que podemos encontrar en Java. Voy a borrar esto de aquí. Bueno, gente, esta parte de aquí es Java. Aquí pues podremos encontrar nuestra clase principal. Dentro del programa siempre va a haber una clase principal donde ejecutaremos todo nuestro código. Y dentro de nuestra clase principal tendremos nuestro método principal. Y esta parte deberán de investigarla ustedes un poquito más, pues para más o menos para que sepan pues por qué es estático, por qué es void, por qué es un string, por qué es un arreglo de string y por qué lleva esas palabras. Ustedes lo pueden investigar un poquito más esa parte. ¿Cómo presentar aquí en esta parte? Como ya les estaba explicando en los comentarios, por ejemplo, forma de presentar, no sé, información en pantalla. En pantalla. Esta es una forma de presentar, pues, presentar contenido en pantalla al momento de ejecutar un código. Bueno, es la manera más tradicional de decirlo. Aquí se usa el system.out.print. Aquí esta parte puede cambiar. Aquí puede decir solamente, por ejemplo, print, println, y hay otra forma que es printf, que es para darle formato al texto. Esa parte también la pueden investigar un poquito más, ya que es un poquito complejo, pero es fácil de entender. El println, por ejemplo, aquí pues podremos ejecutar el famoso hello world, pero ya no voy a ejecutar el hello world, sino voy a poner alguna vez fue mi primer programa, por ejemplo. Y aquí si ejecutamos esta parte del código, pues aquí pueden ver, alguna vez fue mi primer programa.
Si le quitamos, por ejemplo, digamos que repetimos esta línea de código aquí abajo, podrán ver que dará un salto de línea automáticamente. Si ejecutamos este código otra vez, pueden ver de que ha dado directamente un salto de línea. Si mal no recuerdo, en C++ había que hacer esto en client para poder dar un salto de línea o utilizar una barra invertida y la n. Esta parte lo podemos usar utilizando pues la f, utilizando el formato, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si aquí quitamos el ln, que es un salto de línea automático, pues si lo dejamos en print, podrán ver de que no dará el salto de línea y que saldrá todo como unido. Vamos a esperar que compile este pues, software, por decirlo de alguna manera. Que me estaba dando un pequeño problema en la conexión, pero ahí pueden ver. Aquí pueden ver de que no dio el salto de línea. Aquí pues el println dará un salto de línea automáticamente. Y esto, o sea, investiguen un poquito más sobre el println y el printf, que son contenidos bastante importantes y que ustedes al final terminarán usando bastante. Ok, gente, ahora vamos a pasar con el tema de preguntarle algo en pantalla al usuario. O sea, o primero podemos iniciar con el tema de las variables. O sea, las variables son, pues, llevan un tipo de dato. Dentro de los tipos de datos podremos encontrar, pues, los tipos enteros, que en español, en inglés sería integer, pero usaremos términos, pues, en español para que ustedes más o menos me entiendan. Tendremos los tipos de datos enteros, podemos encontrar los tipos flotantes, los tipos double, que son como los que se podrá decir que es uno de los más utilizados, pues porque puedes guardar mucho tipo de información. Puedes guardar números enteros, números en decimales, etcétera, etcétera. Eso también investigarlo un poquito más. Podremos encontrar los tipos doble no, los tipos char, que son para guardar caracteres. Podemos encontrar los tipos booleanos, que esos son, nos van a presentar, por ejemplo, nos van a devolver solamente un dato tipo falso o verdadero, o sea, true, false. Solo nos devolverán un tipo de dato así. Existen otros, les recomiendo que lo investiguen. Aquí veremos unos cuantos, veremos el tipo entero, veremos el tipo flotante, veremos el tipo doble, posiblemente el char y el booleano. Posiblemente veamos esos. Y hay otros, les recomiendo que nos investiguen un poquito más, ya que hay bastante. Y pues también tienen que aprender a cuándo utilizarlo, ya que dependiendo del que usen pueden consumir más datos de lo innecesario en el programa. También les recomiendo que lo investiguen. Ok, empecemos pues con los tipos de, por ejemplo, la variable tipos entera. Por ejemplo, si decimos para nombrar variables, por ejemplo, podemos decir A, B, pero vamos a iniciar más o menos para que con lo más básico. Podemos decir que la variable entera llamada tipo A, que tiene una inicialización tipo 0, y aquí podemos hacer otra que sea b igual a 0. Es muy importante que las líneas de códigos las terminen con punto y coma. Eso es para decirle al programa, oye, esta parte del código termina aquí y salta a la próxima parte. Aquí pues también podemos hacer una tipo suma, ponerle que su inicialización también es igual a 0 y tal. Y podemos decir, por ejemplo, podemos copiar esto aquí y decirle, por ejemplo, aquí, resultado será igual a, aquí le ponemos el más y le ponemos la variable suma, por ejemplo. Entonces aquí podemos decir, que tenemos dos variables y podemos decir, por ejemplo, la suma es igual a más b. Podemos decir eso. Entonces, pues en vez de que estén inicializadas en cero, le podemos poner valores. Aquí una cosa que se puede hacer es
pedirle esos valores en pantalla, que también lo haremos ahora, pedirle estos datos en pantalla y que las variables se llenen con esa información que le pidamos al usuario. Digamos que la inicialización de esas variables está de esa manera, que es 10 y 5, y pues podemos, y le decimos al programa que queremos hacer esta suma. Al momento de ejecutar el programa, pues aquí una disculpa, aquí pues lleva una coma, ejecutamos esto. Perdón, el problema es este. El problema es que la variable pues inicia con minúscula y pues aquí lo estaba colocando con mayúscula. Aquí ya pues lo volvemos a ejecutar y pues sin problema. Aquí pueden ver que primero el programa pues lee las dos variables, 10 y 5, y la próxima variable pues que es la suma donde se van a guardar los resultados que se dan en esta parte. Por ejemplo, aquí yo le digo que la suma será igual a A más B y luego que imprima en pantalla pues el resultado, y aquí le paso la variable suma. Aquí pueden ver el resultado. Este hello world es esto que está aquí. Esto mismo lo pueden hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, si quieren ahorrarse líneas de código, aquí en vez de decir in a b, pueden decir b, ponerle una coma, decir b es igual a 5, por ejemplo, y ya se ahorran esa línea de código. Y si se quieren ahorrar también esa, le ponen aquí una coma y le ponen que suma será igual a 0. Hay varias maneras de cómo realizar esto. Por ejemplo, si ejecutamos esto, y pues verán que da el mismo resultado. Hay personas que no les gusta hacer esto, pero si ustedes quieren optimizar su código para que se vea mucho más bonito, o no sé, pues pueden hacerlo de esa manera. Hay personas que pues no les gusta hacer esto, que pues por alguna razón no les gusta. Entonces, pues voy a poner esto como estaba. Una disculpa. Ok. Voy a poner esto así. Ahora vamos a pasar con el tema este de... voy a copiar esto, lo voy a poner aquí abajo. Lo voy a poner aquí. Pues vamos a hacer lo mismo, pero pidiendo estos datos en pantalla. Vale, gente, ahora vamos a hacer lo mismo, pero pidiendo los datos en pantalla. Vamos a pedir los datos en pantalla, pues para que más o menos vean. Aquí sí deben de investigar un poquito el tema de la clase Scanner, que es la que utilizamos para pedirle datos en pantalla al usuario. Esto aquí ustedes lo pueden poner un poquito más bonito. Cuando estén programando, pues traten de tener como ese embellecimiento en la sintaxis del código, pues para que se vea muchísimo mejor. Entonces vamos a iniciar con el tema este de pedir datos en pantalla. Lo primero que tendrán que hacer es importar la clase Scanner. Esta clase Scanner tiene múltiples usos, hay muchísimos usos. Es un poquito complejo el tema, pues, pero ahora la usaremos solamente pues para pedir o capturar datos que se ha introducido por teclado pues por el usuario. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Importamos nuestra clase Scanner, lo pueden escribir. La clase Scanner, pues como les estaba diciendo, tiene muchísimos usos y tal. Entonces, la clase Scanner es como una librería, o es como un método que está guardado en alguna clase del programa interno de Java. Entonces, para especificarle el lenguaje de programación, en este caso Java, de que la queremos utilizar, pues tenemos que importarla, que se importa con import java.util.scanner. Entonces tenemos que llamar ese método en el método, nuestro método principal. En este caso se hace de esta manera. Aquí le ponemos scanner, le ponemos el tipo de variable que utilizaremos pues para especificar de qué la estamos usando. Aquí new scanner punto, entre paréntesis system punto in. Esta información puede cambiar. Les recomiendo que investiguen un poquito más acerca de este tema, ya que aquí le estamos indicando de que lo utilizaremos para introducirle datos, por así decirlo, para introducir datos por teclado. Entonces, voy a copiar esto de aquí, que ya lo tenía aquí realizado. Voy a borrar esto. Esta parte ya lo tenía realizado aquí. Y, por ejemplo, gente, digamos que queremos hacerlo esto mismo, pero pidiendo esos datos, pidiéndole esos datos al usuario. Entonces venimos aquí. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto y ahí.
Y entonces, pues aquí, como les estaba explicando, que pueden utilizar println, printf, etcétera, etcétera. Investiguen un poquito más, ya que pueden hacer cosas bastante increíbles con el tipo de datos formado. Entonces, digamos que le podemos decir aquí al usuario, número uno, por ejemplo, número uno. Entonces, para guardar esa información, voy a borrar esto que también tiene un error. Para guardar esa información tenemos que verificar o tenemos que analizar el tipo de datos que nos va a introducir el usuario. En este caso, el usuario nos va a introducir números y por lo tanto son tipos de números como les estaba explicando, que ahí están los enteros, están los tipos flotantes, están los dobles, están los tipos jar, los booleanos, etcétera, etcétera, etcétera. Están estos tipos de datos. Entonces, como son números pares que utilizaremos, no son números con decimales, pues tenemos que especificarle al programa que utilizaremos o que el usuario nos pasará ese tipo de datos. Entonces, aquí lo primero que tenemos que cambiar, aquí el tipo string también. El string es para cadenas de texto. También lo usaremos un poquito más adelante en este mismo tema o en esta misma explicación para que más o menos vean varios. Entonces, aquí pues le especificamos el dato. Por ejemplo, será un dato tipo entero y será aquí le pondremos lo que es su nombre. Por ejemplo, le pondremos que será una A y le decimos que A será igual. Aquí pues eh, llamamos a nuestro escáner para escanear el dato que introduzca el usuario por teclado y le decimos next, next y le ponemos el tipo de dato. En este caso es int. Le ponemos este dato. Aquí, por ejemplo, puede variar bastante. Si ustedes están utilizando un tipo string, aquí debe ser string, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí pues podemos hacer, pues para hacer otra cosa también, podemos decirle aquí al usuario, no sé, ¿cuál es tu nombre, por ejemplo? Podemos decirle al usuario, ¿cuál es tu nombre? Y pues copiamos esta parte de aquí y le ponemos aquí, pues por ejemplo, que la variable sea tipo nombre, esto que sea tipo string para que le estoy especificando que me pasará una cadena de texto y pues y aquí es next line. El next line es pues porque es para especificar el programa de que esto será una cadena de texto. Entonces, una vez aquí, pues vamos a seguir la parte que estábamos haciendo, que es de pedirle dos números al usuario por pantalla y pues lo vamos a imprimir. Entonces voy a copiar esto, lo pegaremos abajo y aquí le diré que esto será el número 2. Voy a darle un espacio aquí para que no lo vean tan junto. Y aquí pues en este caso le pondré por ejemplo B y hacemos lo mismo, input.next. Ya ustedes van copiando y pegando y van cambiando esa información pues con lo que ustedes necesiten. Entonces, en vez de hacer esto, ya pues nosotros prácticamente pusimos el tipo de dato aquí, creamos la variable y guardamos el tipo de dato que se va a capturar en esta parte y lo guardaremos en esta variable y ya lo usaremos un poquito más a futuro y por lo tanto no necesitamos esa información. Y por ejemplo aquí podemos crear la variable tipo suma que va a sumar A y B. Podemos decirle aquí directamente sin esto, podemos eliminar esto y decirle que la suma sería igual a A más B. Le decimos esta parte y aquí pues podemos utilizar esto mismo y imprimir esa parte. ¿Qué va a hacer el programa? El programa lo primero que va a realizar es, primero pues va a pedir el nombre del usuario. Luego nos pedirá el número. Aquí nos dirá número 1, o sea, les diremos al usuario que nos introduzca el número 1 y el número 2 y al final pues haremos la suma y luego lo imprimiremos por pantalla. Vamos a ejecutar el programa para ver si no hay algún error y pues aquí me está especificando un error. Aquí el error es que, por ejemplo, aquí pueden ver que tengo esta variable no la tengo en mayúscula y aquí sí la tengo en mayúscula, entonces pues la cambio y ejecutamos nuevamente lo que es el programa y aquí pueden ver que lo primero que nos pide es el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José Manuel.
José Manuel. Aquí me dice el número uno. Aquí estamos en esa parte. El número uno voy a poner, por ejemplo, 10. Número 2 por ejemplo, 5. Y aquí me dice que el resultado es 15. Esto puede variar en muchísimas cosas de cómo realizar, hay muchísimas formas de cómo realizar esto y tal. Entonces, hemos visto ya tipos de variables, aquí tipos flotantes. Por ejemplo, aquí ya para probar también, no sé, los tipos flotantes o los W, por decirlo de alguna manera, pues, por ejemplo, ejecutamos el programa, vamos a hacer lo mismo. Vamos a esperar a que se ejecute. Por ejemplo, aquí decimos que el nombre es José Manuel. Y por ejemplo, si ponemos 5.50.1, por ejemplo, ven, ahí pueden ver que me da un error. Y eso es porque yo le estoy especificando al programa que el número que yo espero que el usuario me introduzca por teclado sea un número tipo entero. Ya saben, que no sea un tipo decimal, etcétera. Aquí pueden utilizar dos partes para resolver este problema, que son el tipo de dato tipo flotante, que te acepta decimales, y este también, pero ustedes investigan un poquito más. Yo en este caso utilizaré el tipo doble para resolver el problema. Por ejemplo, aquí le digo doble será igual a, y aquí pues cambian el tipo de datos, next.doble. Voy a copiar esto y lo pegaré aquí abajo. En este caso, esta será la B. Y listo. Voy a poner esto aquí. Ejecutaremos el programa. Y aquí me está dando un tipo de dato que esto es un error que les puede llegar a pasar. Que ustedes no pueden combinar tipos de datos. O sea, hay maneras, ustedes lo pueden investigar también, hay maneras de hacer esto, de que convertir un tipo entero a un tipo doble, de un tipo entero a un tipo flotante, etcétera, etcétera. Hay maneras de cómo realizar esto, pero ya es un poquito más avanzado y tal. Cuando ustedes investigan el tipo de variables, se dice, ¿por qué no se pueden combinar entre sí sin ustedes hacer algo para poder resolver esta parte? Pues les saldrán errores así. Por ejemplo, no se puede combinar un tipo doble con un tipo entero. Entonces, el resultado también tiene que cambiar y ponerle aquí tipo doble. Si ejecutamos el programa, no debería haber ningún error. Entonces, aquí nos dice, ¿cuál es tu nombre? Estamos en esta parte del código. ¿Cuál es tu nombre? Ah, mi nombre es José Manuel. ¿Cuál es el número uno? Ah, el número uno es 50.55. Ah, ¿y cuál es el número 2? O sea, como pueden ver, aquí no me dio ningún error, pues porque ya le especifiqué de que se introducirá un tipo de datos relacionado con este. Entonces aquí yo le digo, el próximo número es 50.5 también. Y aquí pueden ver que el resultado es 101.0. Esto puede variar también, puede que no les apetezca utilizar doble y para obtener el mismo resultado usen un tipo flotante y así sucesivamente. Aquí pues podrán ver muchas cosas relacionadas con esto. Otras cosas que podremos realizar, bueno, lo veremos un poquito más adelante. Ahora vamos a pasar utilizando este mismo código. Hay un tema que les quería explicar, que son los switches, que es un tema bastante utilizado en Java o en cualquier otro lenguaje de programación. Nada, y también veremos otro tipo de datos que son los tipos char, por decirlo de alguna manera. Aquí voy a pues a utilizar los comentarios que se los estaba explicando al inicio, pues para explicar esa parte. Voy a poner esto aquí. Y por ejemplo, ¿qué necesitamos pues para hacer este tema? Voy a copiar esto, o bueno, o esta parte de aquí para explicárselos. Lo primero que tendremos que realizar para utilizar los switches, por lo general suele ser, es como crear una especie de menú. Ustedes lo pueden utilizar de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí le voy a poner, no sé, menú. No puedo utilizar acentos por el lenguaje de programación, ya que me daría bastantes errores y puede que ahí de que sí les permitas hacer eso, pero en esta parte no me permite colocar acentos. Por ejemplo, aquí yo le puedo colocar, no sé, ustedes pueden colocar esto bastante bien, que se vea bastante bien. Voy a colocar esto aquí, por ejemplo, 1, si eliges la opción uno, digamos, dirá hola el programa, dirá opción, no sé, opción uno. Opción uno, no sé, a ver, opción 2 también. Opción 2,
etcétera, etcétera. O sea, ustedes pueden poner esto pues bastante, que se vea bastante bien. Entonces voy a copiar esto y lo pegaré aquí. Aquí le pondré opción elegida, por ejemplo. Opción elegida y voy a guardar esto aquí. Y por ejemplo, aquí el programa lo primero que hará, voy aquí a dar un salto de línea con el print ln. También para dar otro salto de línea pueden poner barra slash y ponerle una n, o sea, pueden colocar esto y también dará lo que es un salto de línea. Pero en este caso, como yo solamente quiero un salto de línea, utilizaré el ln para que dé un salto de línea automáticamente. Entonces, aquí luego aparecerá un mensaje diciendo que elija una opción y esa opción se me guardará en esta variable. Vamos a ejecutar el programa para que más o menos vean lo que les digo. Digamos que ustedes tienen un menú, el menú lo pueden hacer un poquito más bonito, etcétera. Aquí pues pueden cambiar esto. Perdón, aquí estoy ejecutando el programa, déjame dejar de ejecutar el programa. Aquí pues, por ejemplo, en vez de que se vea así, podemos darle un salto de línea. Si ejecutamos esta parte del código, pues verán cómo se ve. O sea, ustedes lo pueden acomodar aquí para que se vea mejor. Estoy ejecutando el programa, voy a quitar esto. Ustedes pueden poner un menú que se vea bastante bien. O sea, pueden ir probando y tal. Pueden utilizar el tipo formato, el print de tipo de formato para hacer algo que se vea bastante bien. Pero lo que les quiero decir es, voy a ejecutar el programa. Aquí pues este será un pequeño menú que al elegir una opción el programa hará algo que nosotros le especifiquemos. ¿A qué me refiero? Esto lo hacemos con los switches. Perdón, estoy ejecutando el programa. Esto lo hacemos con los switches. Por ejemplo, aquí colocamos switch y vamos a evaluar el valor que está en esta variable y dependiendo de ello vamos a hacer que haga diferentes cosas. Por ejemplo, le decimos switch. Aquí abrimos llaves y aquí le decimos, por ejemplo, queremos evaluar la variable A o le podemos cambiar el nombre, ponerle que se llame, no sé, opción y aquí pues le decimos que evalúe la opción. Entonces le diremos que queremos evaluar varios casos. Por ejemplo, aquí le decimos case 1 y le colocamos aquí break. Y digamos que en el caso 1 yo quiero que si el usuario elige la opción número 1 aquí desde el menú, que el programa, por ejemplo, me imprima algo en pantalla. Digamos que yo quiero que me imprima algo. Aquí le digo hola y aquí pues copiamos esto y lo pegamos aquí. Y en vez de que sea el caso 1, le ponemos que sea el caso 2 y en vez que diga hola, que diga mundo. Y aquí debemos de colocarle, por ejemplo, un default break, que esto es que si el usuario no coloca ninguna de esas, o sea, si el usuario no coloca ninguna de esas opciones, que lance un error. Voy a copiar esto y aquí le decimos error, opción o error, opción no válida, por ejemplo. Que si el usuario o sea, si el usuario no selecciona ninguna de las dos opciones que yo le estoy colocando, pues que me lance este error. Por ejemplo, si ejecutamos el programa, vamos a ver si tenemos todo correctamente. Aquí pues tenemos un error. Ok, el error que tenía era pues aquí que estaba utilizando un tipo de datos pues diferente. O sea, estaba utilizando un tipo doble y pues aquí solo acepta creo que tipos de datos enteros, caracteres, string, etcétera, etcétera. O sea, se investigan un poquito más. Y bueno, gente, les explico pues más o menos lo que les quiero tratar de explicar. Pues creamos un menú, presentamos un menú en pantalla y le decimos al usuario que elija una de las opciones. Eso también se puede hacer con if, también lo explicaremos un poquito más adelante. Y digamos que pues
le presentamos el menú y le decimos al usuario que seleccione una de las opciones que está en el menú. Esa opción la guardamos en una variable y la variable la vamos, o sea, la guardaremos la información en una variable y esa variable, pues, como que la llevaremos a un switch para decirle que si el usuario, por ejemplo, seleccionó el uno que esa información, pues, que esté guardada, haga algo en pantalla, o sea, o que haya algo si él presiona esa opción. En este caso, que si el usuario presiona el número uno, pues aquí pues dirá hola el programa. Y si el usuario presiona el número 2, pues aquí dirá mundo. Y si no presiona ninguna de esas dos, pues él dará un error. Aquí vamos a ejecutar el programa para que más o menos vean. Y aquí pues sale, el menú lo pueden hacer muchísimo mejor. Por ejemplo, aquí opción uno. O sea, si el usuario presiona la opción uno, pues aquí va a imprimir hola. Vamos a ejecutar el programa otra vez. Si el usuario pues presiona el número 2, aquí pues dirá mundo. Ejecutamos el programa y por ejemplo si seleccionamos el 3, aquí pues dirá error, opción no válida. O sea, y son cosas que aquí pueden hacer. Aquí pues le puedo dar varias sugerencias. Digamos, ustedes tienen un programa súper grande, digamos que tienen una calculadora y tienen un montón de códigos y en vez de tener todo ese código en el método principal, pues el tema se lo explicaré un poquito más adelante. Lo tienen en otra clase, por ejemplo, que se llame una clase que se llame calculadora y dentro de la clase calculadora tienen matemática, tienen suma, resta, multiplicación, división y tal. Y en vez de hacer todas las operaciones aquí dentro, pues van llamando a esos métodos aquí. Que es el usuario, y aquí en vez de que diga opción uno que diga suma, en vez de que diga, o sea, que diga suma, multiplicación, resta. Y por ejemplo que diga opción uno suma, opción 2 matemática, opción 3 resta. Y entonces el usuario presiona que aquí al decir suma y presiona el uno en vez de que aquí nos dé un mensaje, podemos cambiar ese mensaje a que haga una suma. O sea, que llame el método suma y que al presionar el uno pues ejecute el método suma y que resuelva la operación y devuelva ese dato en pantalla. Todos esos temas pues son bastante interesantes y también lo podrán aprender y tal. O sea, podrán ir aprendiendo esa parte. Bueno, gente, espero que hayan entendido el switch. Ahora vamos a pasar con el if. El if es prácticamente igual que esto, pero se usa en menor medida. Vamos a explicar solo aquí rápidamente. Bueno, gente, utilizaré ese mismo código para explicarle lo que es el if, ya que lo usaremos un montón. Vamos a explicarle lo que es el if. Aquí, pues, bueno, voy a dejar esto aquí para que vean que más o menos funciona igual. Digamos que tengo esta misma parte. Aquí voy a copiar esto y voy a poner esto en comentarios. Vamos a explicarle lo que es el if. Voy a reutilizar el código que ya había escrito aquí en esta parte para que vean que el if es casi lo mismo que el switch. Bueno, va a depender en qué situación ustedes lo quieran utilizar. Hay personas que odian usar el switch y hay personas que no les gusta usar el if, pero el if es muy importante en verdad. O sea, es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, podemos tener un menú. El if se usa de múltiples formas, pero yo les explicaré aquí, lo explicaré de una manera para que lo puedan como entender de manera simple. Hacemos lo mismo. Tenemos, por ejemplo, un menú, un pequeño menú. Y aquí pues vamos a guardar la información que el usuario selecciona en pantalla. La guardaremos en una variable llamada opción. Y pues utilizaremos esa información. Podemos decirle, por ejemplo, aquí si, if significa si, y hacemos esto, por ejemplo, es de esta manera. Y podemos decirle que si opción es igual o equals, igual se coloca de esta manera, el i se coloca de esta manera, a ver, el i se coloca de esta manera. Si opción y opción 2 es tal cosa, pues hazme tal cosa. Por ejemplo, aquí utilizaremos el igual. Si la opción es igual a 1 en este caso, aquí pues si están utilizando un tipo de valor tipo char, que por ejemplo en vez de opción se suma, aquí pues deberían de colocarlo aquí, así. Que esta manera es para especificarle de que es un carácter y decirle que si es un tipo suma, pues que me haga tal cosa. Pero en este caso,
no tenemos un tipo de dato tipo carácter. Así que le decimos que si es igual a 1, que me haga tal cosa. Y aquí vamos a copiar esto que está aquí. Copiamos esto, pegamos esto y le decimos que escriba, por ejemplo, hola. De lo contrario, de lo contrario le decimos que haga tal cosa. Por ejemplo, decimos aquí que en vez de hola, que diga mundo. O también, o sea, si ejecutamos esta parte del código y, por ejemplo, decimos 1, o sea, dirá hola, por ejemplo. Pero si elegimos cualquier tipo de número diferente a 1, pues dirá mundo. Claro, aquí podemos mejorar esto bastante. Aquí pues, podemos quitarle el if y hacer como otra pregunta. Si opción es igual a 2, que haga esto. Bueno, voy a poner esto aquí y esto aquí para que se vea un poquito mejor. O sea, si la opción es 2, que haga tal cosa. Y de lo contrario aquí, de lo contrario, si no selecciono ninguna de esas dos opciones, pues que me dé un error. Error, opción no válida. Aquí voy a poner eso para que se vea un poquito mejor. O sea, es prácticamente igual que el switch. O sea, un ejemplo aquí, caso 1, caso 2, y si no funciona de esa manera, si no seleccionaron ninguna de esas dos opciones, pues que lance el error. Aquí pues lo mismo, si ejecutamos el programa, vamos a esperar a que se ejecute. Si aquí seleccionamos el 1, pues aquí me dirá error, opción no válida. Aquí pues tenemos que configurar esto. Bueno, gente, estaba teniendo un pequeño error y fue que me confundí un poco. Si ustedes están usando el if y quieren seguir agregando más opciones, así como por ejemplo, si aquí tenemos los casos, caso 1, caso 2 y caso 3, caso 4, etcétera, etcétera, etcétera. Con el if ustedes quieren seguir agregando opciones, pues deben de especificarlo con el else if. O sea, aquí abrimos, por ejemplo, opción 1. Si la opción 1 si la opción 1 es 1 y si la opción 2 es 2, o sea, tenemos que ir especificando las diferentes opciones con el else if. Digamos que aquí pues queremos agregar otra opción. Voy a copiar esto y voy a pegarlo aquí. Y entonces aquí le voy a poner 3, por ejemplo, para que vean el ejemplo. Y voy a copiar esto y lo pegaré aquí. O sea, si quiero agregar otra opción, debo agregarle el else if. Aquí pues le agregamos el 3. Y aquí en vez de que diga mundo, le diremos que diga mundo hola, por ejemplo. Y pues para especificarle el error, le ponemos un else if que si ninguna de las opciones son válidas, que pues lance este error. Ejecutamos el programa y verán cómo funciona. Por ejemplo, si le damos la opción 1, pues la opción 1 es hola. Y ejecutamos el programa nuevamente, pues elegimos opción 2, la opción 2 es mundo. Si elegimos la opción número 3, aquí opción 3 me dice mundo hola. Y si marcamos cualquier otra opción que no esté ahí, por ejemplo esta, me dirá opción error, opción no válida, por ejemplo. Y el if es un tema muy complejo, también lo veremos un poquito más adelante, veremos un poquito más del if cuando estamos en los ciclos. Es un tema un poquito complejo, pero es muy utilizado. Creo que o sea, de las cosas más utilizadas en la programación está el if y están los bucles. Ahora vamos a pasar con los bucles. Bueno, gente, ahora vamos a pasar con los bucles. Voy a colocar esto entre comentarios, un comentario aquí alargado, pues para explicar el tema de los bucles. Dentro de los bucles tenemos el bucle for, que es el más utilizado, tenemos el bucle while y tenemos el bucle do while. Tenemos estos bucles, tenemos estos bucles que son los más utilizados. En pocas palabras, que es un bucle es donde le meteremos información y haremos que se ejecute tantas veces nosotros le especifiquemos que se ejecute. Empezaremos con el bucle for. El bucle for pues es para mí el más fácil de entender y si entiendes el bucle for entenderás todos los otros.
Estos bucles que les presentaré a continuación funcionan igual que en C++, que en C, que en C++, C, C Sharp, o sea, prácticamente funcionan todos iguales. Y casi todas las sintaxis que les he presentado anteriormente funcionan literalmente igual en C++, en C Sharp, en el lenguaje C, etcétera, etcétera. O sea, literalmente es la misma sintaxis, que si te aprendes, si, no sé, si empezaste a programar con C++, si aprendes C++, literalmente aprendes Java, C Sharp, C. Claro, hay muchas cosas que cambian, hay muchas de las sintaxis que cambian, muchas de las metodologías cambian, pero en la práctica es casi lo mismo. Bueno, empecemos con el bucle for. Voy aquí a más o menos copiar. Voy a escribir lo que es el bucle for, más o menos, para que vean cómo se ve. Aquí. Ok, esto es el bucle for. Vamos a hacer un ejemplo. Dentro del bucle for, lo primero que tenemos que hacer es una variable que controle el bucle. Por lo general, lo que siempre verán es in y. Aquí separamos con punto y coma. Podemos decirle aquí que la variable i será inicializada en 0 y le decimos que queremos que i se ejecute, o sea, que se ejecute 10 veces, por ejemplo. Para decirle eso, le decimos que i sea menor o igual que 10, por ejemplo. Y hacemos que la i se incremente, o sea, que se vaya incrementando en 1. Y para eso le ponemos que i se vaya incrementando de 1 en 1. Eso puede variar, porque o sea, aquí voy a poner esto aquí para que se vea así más o menos. O sea, esto puede variar. Aquí puede decir menos menos, porque por ejemplo, si aquí tenemos que la i vale 10 y queremos que entre en el bucle, en vez de que vaya aumentando, queremos que vaya retrocediendo. Y en vez de eso, le ponemos menos menos. Pero eso lo veremos un poquito más adelante, o ustedes lo verán cuando estén investigando acerca del bucle for. Esto es el bucle for. Le colocamos una variable, o sea, por lo general se suele utilizar la i, pero aquí pueden colocar la variable que ustedes quieran o la que necesiten usar en ese momento o lo que sea. Aquí pueden colocar cualquier nombre. Colocamos el tipo de dato y pues colocamos la variable en cuestión y la inicializan. Si quieren tampoco no la pueden inicializar porque las variables en Java vienen inicializadas todas en 0. Y aquí le ponemos la condición. Aquí le podemos decir que, o sea, que le colocamos, por ejemplo, la i o la variable que vamos a utilizar en ese momento. Y aquí le colocamos la condición. Aquí podemos colocar que sea igual igual, que sea menor igual, mayor igual, etcétera, etcétera. Aquí incrementamos o disminuimos el bucle. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo más o menos para que vean. Perdón, voy a copiar esto. Lo pegaremos aquí. Por ejemplo, yo quiero que me imprima un mensaje 10 veces. Y digamos que quiero que me imprima hola mundo. Quiero que me imprima ese mensaje 10 veces. Entonces ejecutamos el programa y pues aquí pues me acaba de imprimir 10 veces esto, pero no lo queremos así. Vamos a colocarlo en salto de línea. Recuerden que podemos colocar dos tipos de saltos de línea. Por ejemplo, pueden colocar el backslash, creo que se dice de esa manera, no recuerdo bien. La barra invertida, le diremos barra invertida, lo pueden colocar de esa manera varias veces y tendremos el mismo resultado. Por ejemplo, aquí pueden ver, o sea, aquí con 3 espacios, pero nosotros solamente queremos dar un salto de línea, así que le ponemos print ln. Si ejecutamos esto, pues pueden ver aquí que está imprimido tantas veces. O sea, no queremos ponernos a contar, así que también vamos a imprimirla ahí. Para hacer esto, aquí le decimos, por ejemplo, y le colocamos, por ejemplo, a ver, hacemos por ejemplo esto, lo colocamos, no sé, un cierre de paréntesis, aquí colocamos un más. Por ejemplo, podemos hacer esto y aquí me dio un error, aquí le ponemos un más, porque vamos a imprimirle ahí. Y por ejemplo, me sale aquí de esa manera. Primero empieza en 0, luego en 1, 2, 3, 4, hasta el 10. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí inicializamos pues primero esto en 0. Y por ejemplo, para corregir ese error le podemos quitar el igual o colocarle un 1 y dejarlo de esa misma manera. Y aquí pueden ver pues del 1 al 10. Aquí podemos hacer cosas bastante interesantes. Por ejemplo, podemos hacer la multiplicación de un número, podemos hacer la tabla de multiplicar de cualquier número aquí.
Por ejemplo, bueno, gente, aquí está lloviendo, espero que eso no afecte el tema de la voz, pero vamos a hacer la calculadora. La calculadora no, vamos a hacer una tabla de multiplicar más o menos para que vean cómo es. Voy a copiar esto, voy a copiar esto y voy a colocar esto en comentarios. Entonces, voy a pegar esto aquí. Entonces, vamos a borrar este mensaje que está aquí. Y entonces, queremos hacer la tabla de multiplicar, por ejemplo, del 5. Aquí le decimos, por ejemplo, 1 voy a poner esto por aquí. Aquí le voy a poner, por ejemplo, la X, voy a poner el 5. Aquí le agregaré un más. Aquí pues agregaré, por ejemplo, por 5. Le agregaré un igual y voy a colocar aquí otro más. Y por ejemplo, voy a colocar aquí entre paréntesis que y por 5. Por 5 y que lo imprima. Aquí voy a poner un salto de línea. No, voy a probar así para ver qué tal queda. Por ejemplo, para hacer la tabla del 5. Esto lo pueden hacer mucho mejor. Aquí va a salir esto, va a salir, por ejemplo, aquí no es la I, aquí tiene que ser no tiene que ser un 1, sino la I. Entonces, más que salga por 5 y será igual a este resultado. Vamos a ejecutar el programa para ver qué tal. Aquí me está dando un resultado, me está dando un error. Está, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uno más y más esto, más esto. A mí me está dando un error de que falta. Ok, gente, ya lo pude resolver. El error era que estaba colocando una X en vez de un signo de multiplicación. Un asterisco, perdón. Estaba colocando una X donde tiene que ir un signo de interrogación. Un signo, bueno, este signo, el signo de multiplicación, un asterisco. Entonces, para hacer por ejemplo, la tabla de multiplicar del 5, aquí pues primero pues agregamos la i para que salga, por ejemplo, 1, tal, la 1, la 2 y tal. Aquí pues especificamos el número por el cual se va a multiplicar, en este caso el 5. Aquí le ponemos el igual. Aquí resolvemos la operación que nos dará el resultado y damos un salto de línea. Vamos a ver qué tal se ve. Aquí pues, por ejemplo, está hasta el 10. Por ejemplo, 1 por 5, 5, 2 por 5, 10, 3 por 5, 15 y así sucesivamente. Pero como por lo general suele salir hasta el 2, aquí le ponemos 12. 12, ejecutamos nuevamente. Y pueden ver aquí la tabla de multiplicar. Si quieren, por ejemplo, no sé, no confían en los resultados, pueden poner aquí 12 por 5. 12 por 5 es 60. Y ahí pueden ver que está correcto. Y pueden hacer muchísimas cosas. O sea, veremos el bucle for haciendo pues otras cosas. Ahora vamos a pasar con lo que es el bucle while. Bueno, gente, el bucle while es muy parecido a lo que es el bucle for, solo que aquí en esa parte está todo separado. O sea, toda esta parte que está aquí está separado en el bucle while. Bueno, vamos a colocar esto entre comentarios aquí para que no nos afecte el código cuando estemos explicando lo que es el bucle while. Como su nombre indica, colocamos el bucle while que funciona de esta manera. De esta manera, solo que aquí las cosas tienen que estar pues como por fuera. Es lo mismo, pero tiene que estar todo como por fuera. Por ejemplo, aquí decimos in que por ejemplo colocamos aquí, creamos nuestra variable, en este caso una variable de tipo entera y le inicializaremos en 0, por ejemplo. O sea, aquí lo único que nos piden es pues inicializar la variable en 0 y aquí colocar la condición. Esta condición que tenemos aquí es la que vamos a colocar aquí, por ejemplo. Y por ejemplo copiamos esto o no, o sea, vamos a copiar esto. Aquí colocamos la condición y dentro del bucle tenemos que hacer que la variable incremente. En este caso la variable i le colocamos i más. Y listo, esto es el bucle while. Por ejemplo, si colocamos este mismo ejemplo aquí, pues si colocamos este mismo ejemplo, pues aquí podemos resolver. Esta parte va pegado aquí, pero es para que más o menos ustedes entiendan. Aquí primero, pues inicializamos nuestra variable
colocamos la condición y ejecutamos nuestro código. Ya eso prácticamente es el bucle while. Vamos a ejecutar el programa para que vean cómo funciona. Aquí pueden ver que esto ya está aquí, bueno, está entre comentarios. Y aquí pueden ver, hola. O sea, inicia en cero, pues porque inicializamos la variable en cero. Aquí le decimos que, pues, que mientras sea menor o igual que 12. Entonces prácticamente es lo mismo. Recuerden, inicializamos la variable, le colocamos la condición, ejecutamos nuestra línea de código y se ejecuta. Y aquí también pues podemos copiar esto y en vez de que nos haga esto, que nos haga una tabla de multiplicar, si ejecutamos esto, deberíamos de obtener el mismo resultado. Ahí pueden ver. Solo que aquí pues en vez de un 0 vamos a colocar un 1. Colocamos un 1, ejecutamos esto y aquí pueden ver que pues el mismo resultado prácticamente, el mismo resultado con el for. Ahora pasemos con el bucle do while. Claro, es importante de que investiguen un poquito más el bucle while, cuándo es recomendable usarlo, cuándo no es recomendable usarlo y así sucesivamente. Pero el bucle while creo que es uno de los menos utilizados porque las personas en vez de hacer esto, de colocar esto así, prefieren colocarlo todo en una sola línea de código y que el programa o que el lenguaje ejecute todo el código. O sea, yo en mi caso, en personal, yo no suelo usar el bucle while. Ya si voy a utilizar un bucle while, pues ya directamente uso el bucle for. El que sí suelo utilizar bastante es el bucle do while. Vamos a explicarlo ahora más o menos para que vean cómo funcionan. Esto es el bucle while. Hago un resumen rápido. Inicializan la variable por fuera del bucle. Afuera del bucle inicializan la variable. Escriben el nombre del bucle, en este caso el bucle while, y colocan la condición. Colocan las líneas de código que van a utilizar y incrementan o disminuyen. En este caso estamos incrementando la variable de 1 en 1 o pueden ser el caso de que les toque disminuirla. De que aquí, por ejemplo, esto sea igual a 12 y que aquí colocar que sea menor o igual a 0. Y pues se obtiene prácticamente el mismo resultado. Aquí tienen que utilizar un poquito la lógica pues para utilizar el bucle. Vamos a pasar al bucle do while. Bueno gente, el bucle do while es muy parecido a todos estos, solo que cambia un poquito. Voy a colocar esto entre comentarios para hacer lo que es el bucle do while. ¿Qué es el bucle de do while? Es prácticamente lo mismo que los bucles que habíamos presentado anteriormente, solo que este tiene la condición que aunque el código que esté dentro del bucle tenga un error, por lo menos se va a ejecutar una vez. O sea, al menos se va a ejecutar una vez dentro del programa. Claro, como siempre les digo, investiguen un poquito más acerca de estos bucles, del bucle for, del bucle while, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con el bucle do while. La sintaxis del bucle do while es la siguiente. Aquí colocamos to, colocamos llaves y aquí dentro de, o sea, ya fuera del código o fuera del cierre del bucle do while, colocamos la condición. Prácticamente es esto. O sea, aquí va nuestro código y aquí va pues la condición. Y por eso les decía que la condición del bucle do while es que por lo menos el código se va a ejecutar una sola vez, aunque tenga un error. O sea, aunque tenga un error, el código se va a ejecutar mínimo una vez. Entonces aquí colocamos nuestra condición, que es prácticamente la misma que tenemos aquí. La colocamos. Aquí le colocamos el i++. Aquí también necesitaremos pues crear nuestra variable por fuera. En este caso la tenemos por fuera y nuestro código. Primero vamos a empezar con este, que prácticamente es lo mismo. Y entonces se lo explico. Inicializan su variable fuera del código, o sea, fuera del bucle do while, inicializan su variable. Colocan la palabra do, colocan el código que quieren ejecutar, colocan el i++, o sea, incrementan su variable y aquí le especifican la condición que va a ser dicho bucle. Claro, el bucle do while se utiliza mucho pues para hacer, pues yo en mi caso lo utilizo mucho para hacer bucles infinitos, que en vez de que me cierre directamente el programa, le digo por ejemplo una condición.
que le sale, pregunto a los usuarios, ¿realmente quiere cerrar el programa? O sea, tiene muchísimos usos el bucle do while. Investiguen un poquito más porque es un tema bastante interesante y puede que ustedes lo usen bastante cuando estén ejecutando todo este tema pues, de estos códigos. Entonces, ejecutamos nuestro código y pues ahí pueden ver, inicializamos nuestra variable, tenemos nuestro código que queramos ejecutar y pues incrementamos la variable de 1 en 1 y aquí está la condición. Si copiamos este código, perdón que esté copiando y pegando mucho código, pues en la programación es así para no estar escribiendo tanto. O sea, en vez de estar escribiendo todo línea por línea y tal, pues se vuelve un poco tedioso y ya si tú escribes una línea de código es bueno de que la reutilices. Entonces si ejecutamos el código, pues ahí pueden ver que me hace prácticamente lo mismo que los otros bucles, solo que eh, tienen diferentes usos. O sea, no siempre ustedes los usarán de la misma manera. Puede que haya casos que ustedes usen el bucle for. El bucle for lo utilizarán más cuando necesitan usar dos tipos de bucles o necesitan usar dos bucles al mismo tiempo. Cuando estén trabajando con matrices y esas cosas, que necesitarán dos bucles para poder ejecutarlo. Que uno llevará, por ejemplo, la I, el otro la J y muchísimas otras información. Ya eso es ya un poquito de Java un poquito más avanzado, pero investiguen un poquito más, ya que estos temas de los bucles son un poquito complejos y hay muchísima información. Bueno, en resumen de los bucles do while, pues ustedes inicializan su variable fuera del bucle, eh, escriben el bucle do while, colocan sus líneas de códigos que quieren que se repita, aquí incrementan o decrementan su variable y al final colocan la condición. Esto es el bucle do while. Ahora pasemos con los arreglos. Bueno, gente, ahora vamos a pasar con el tema de los arreglos. Claro, los arreglos son un poquito complejos, pero también son fáciles de entender. Yo les daré más o menos lo básico, pues para que no estén perdidos cuando estén tratando estos temas. Bueno, investiguen un poquito más. Yo les presentaré más o menos lo básico de los arreglos y ustedes investigan un poquito más. Empecemos. Por ejemplo, para crear un arreglo, pues necesitan las siguientes sintaxis. Aquí voy a poner un comentario, voy a poner aquí arreglos o listas. No sé cómo lo digan ustedes, pero arreglos. ¿Qué son los arreglos? En pocas palabras, los arreglos son donde tú, digamos que tienes una bolsa y metes mucha información dentro de esa bolsa y luego la sacas. Pero toda la información o todas las cosas, todos los objetos que metas dentro de esa bolsa tienen que ser del mismo tipo. Si tú metiste en esa bolsa muchísimos tipos de números enteros, digamos, ustedes solamente pueden agregar ahí números enteros. Si pusieron solamente eh, pusieron, no sé, string solamente dentro de esa bolsa, solamente pueden colocar ese string. O sea, necesitan colocar solamente de ese tipo de información. No pueden mezclar, por ejemplo, arreglos de tipo entero con arreglos de tipo, por ejemplo, string. O sea, no se pueden mezclar. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un arreglo de tipo string. Aquí pues va de esta manera. Esto puede variar, esta parte de aquí puede variar. Y por ejemplo, aquí le voy a poner nombres. O sea, ustedes ya investigan un poquito más esa parte. Y por ejemplo, aquí en esta parte pueden especificar el tamaño que va a tener su arreglo. Yo en este caso no lo haré. Ya que, bueno, no lo haré. O sea, ustedes pueden aquí especificar, este arreglo es de una cantidad de 10. O sea, y aquí. Pero no es necesario. O sea, ustedes lo investigan un poquito más. Y pues digamos que vamos a hacer un arreglo de nombres, que de un sinnúmero de nombres que pues no queremos especificar justo ahora. Por ejemplo, aquí vamos a poner hola, aquí vamos a poner otro nombre. No, vamos a poner nombre, por ejemplo, María. Y vamos a poner José. Aquí, no sé, vamos a poner Luis. No sé, Fernanda, por ejemplo. Fernanda. Y así sucesivamente. Ya, esto es un reloj.
Es una bolsa donde ustedes meten muchas cosas y luego las quieren sacar. O sea, meten mucha información que luego la quieren sacar. ¿Y cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo funciona un arreglo por dentro? Aquí, ay, perdón. ¿Cómo funciona un arreglo por dentro? Por ejemplo, voy a poner esto aquí, voy a poner esto aquí. ¿Cómo funciona un arreglo por dentro? Pues un arreglo primero empieza en cero. O sea, este valor nunca va a cambiar, siempre va a iniciar en cero. Y los arreglos siempre empiezan en cero. Luego son 1, luego aquí son 2, luego aquí pues son 3 y tal. Por ejemplo, es un arreglo de 4. ¿Por qué? Aunque no se marque aquí, no empiece con el 0, pues aquí hay 4 valores. Empieza por el 0, 1, 2, 3, 4. O sea, hay 4 valores ahí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sacar la información de un arreglo? Por lo general solemos usar bucles. Yo en este caso, por ejemplo, lo primero que podemos hacer, para explicarles más o menos esto que está aquí, por ejemplo, podemos copiar esto aquí, un print, y lo pegamos aquí. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo eso. Y digamos, o sea, para explicarle esta parte que está aquí. Digamos que aquí le decimos que imprima nombres y que imprima el valor número 3. O sea, que es este que está aquí. Aquí le ponemos un 3. Digamos que queremos que imprima esa parte. Un ejemplo, vamos a ejecutar el código para ver si no tenemos algún error. Y pues aquí tenemos un error. Vamos a poner esto entre comentarios y ejecutamos nuevamente lo que es el programa. Aquí pueden ver. O sea, el print aquí buscó pues el 0, el 1, el 2 y el 3. Y el 3 es este. O sea, por ejemplo, si aquí colocamos el 0, pues aquí pues me va a imprimir María. Y prácticamente esto es un arreglo, pero los arreglos se pueden utilizar de muchas formas. Ustedes, por ejemplo, verán los arreglos primero pues para guardar múltiples informaciones. Por ejemplo, en un inicio de sección se puede que se utilice un arreglo donde se guarde el nombre y la contraseña y que luego se haga un método de conversión para llevar ese arreglo a un archivo tipo texto y que se guarde en el texto. Tengo un programa relacionado con eso que lo veremos al final de la clase o al final de este video. Entonces, una manera de utilizar un arreglo en un bucle, por ejemplo, vamos a usar el bucle for y vamos a decirle aquí, por ejemplo, vamos a hacer esto. A ver, voy a colocar esto por aquí para que ustedes más o menos lo vean. Voy a inicializar una variable. Voy a inicializar una variable en 0. Voy a poner que la variable sea menor o igual que nombres punto, a ver, si mal no recuerdo, nombres punto length. Ok, gente, me tocó hacer un corte aquí, pero quería investigar esto. Por ejemplo, aquí podemos decir, por ejemplo, voy a pegar esto y aquí colocarle nombres, por ejemplo. ¿Qué acabo de hacer? Esta palabrita, aquí pues podemos utilizar el traductor, no sé, para que vean qué significa. Voy a copiar esto. Y aquí voy a abrir una pestaña y voy a poner aquí traductor. Si pegamos esta palabrita aquí en el traductor, significa largura o anchura. O sea, tiene que ver con longitud esa palabra. Entonces hay muchas palabras en Java que van con este nombre, solo que tienen que investigarlo un poquito más para saber cómo funciona. O sea, ¿qué acabo de hacer yo aquí? Les especifico. En vez de colocarle un número como había hecho anteriormente, por ejemplo, que sea menor o igual que 10, digamos. O sea, si este bucle, bueno, este arreglo tiene, por ejemplo, 10 entradas, o sea, tiene 0, 1, 2, hasta el 10, hasta el 20, hasta el 30, etcétera, 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 pues yo le especificaría aquí al for de que es un número 10. Pero como yo no le especifiqué el tamaño del arreglo, pues le podemos decir aquí, pues, busca el arreglo llamado nombre y que el bucle se ejecute en el tamaño que sea que tenga el arreglo. Si el arreglo tiene 20, 30, 40, 50, solo especificamos con length, que es la longitud. Y entonces aquí le decimos que incremente pues nuestra variable, que en este caso es la i.
Y ya está, y aquí pues imprimimos, hacemos lo mismo que habíamos hecho aquí arriba, vamos a copiar esto, perdón, voy a copiar esto y lo pegaré aquí, voy a borrar todo esto y aquí diré nombres y de aquí le pasaré la i. O sea, y aquí pues en vez de yo estar primero 0, luego 1, luego 2, en vez de estar escribiendo uno por uno, pues creo un bucle y hago que el bucle me recorra todo el arreglo. Pero en este caso le estoy diciendo que me recorra el bucle, pero y que me lo imprima a la vez. Entonces vamos a ejecutar este código para que vean. Aquí pues me está dando un error. Ok, gente, tengo un pequeño error aquí. En esta parte no le podemos colocar que sea menor o igual. Aquí tenemos que quitarle, por ejemplo, el igual y pues ahí sí va a funcionar. O sea, si aquí ejecutamos ahora el programa, pues debería funcionar correctamente. Aquí pueden ver que pues acaba de imprimirme todos los nombres que están aquí, pero vamos a imprimir todo junto. Entonces vamos a colocarle lo que es un salto de línea. Lo podemos hacer con print ln o aquí agregándole dos comillas y haciendo esto. O sea, que funciona de dos maneras y aquí le agregamos un más, por ejemplo. Si ejecutamos esto, debería de tener dos espacios, efectivamente. Tiene el espacio primero de aquí, luego tiene el siguiente. Pero en este caso voy a borrar esto y tal. Voy a ejecutar esto nuevamente y aquí pueden ver María, José, Luis, Fernanda. En vez de estar haciendo, por ejemplo, voy a copiar esto. En vez de estar haciendo, por ejemplo, aquí 0, aquí, por ejemplo, 1, aquí, por ejemplo, 2. En vez de estar haciendo esto, por ejemplo, voy a poner esto en comentarios. En vez de estar haciendo esto, o sea, a ver, ¿por qué me está dando error aquí rápidamente? Ok, si me está dando un error de esto aquí, que puse este comentario mal, pegaré esto aquí. Y por ejemplo, en vez de estar haciendo esto, que recorriendo todo manualmente, digamos que ustedes tienen una lista aquí de, no sé, de 100 nombres. De 100 nombres que el primero es el 0, es la contraseña, o es el nombre de usuario, y el segundo es la contraseña. O sea, sería muy tedioso estar escribiendo uno por uno esto. Por eso los arreglos van muy combinados con el tema de los arreglos. O sea, los bucles van muy combinados con el tema de los arreglos. En este caso, ¿qué hicimos? Inicializamos lo que es un bucle for con primero que sea 0, porque como les estaba explicando aquí, en esta parte, que el primer valor del arreglo siempre va a ser 0, luego va a ser 1, luego 2, luego 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso nuestro arreglo, nuestro siglo empieza inicializado en 0. Aquí le especificamos que la i, que mientras que i sea menor que la longitud o con la cantidad de miembros que tenga nuestro arreglo, pues que se ejecute y que la i se vaya incrementando. O sea, aquí no lo pueden poner igual, menor, igual, no. Tienen que ponerle menor que la longitud que está en el arreglo que ustedes especificaron. Y aquí en este caso lo imprimimos. Hacemos un system, hacemos un print, le pasamos el arreglo, le pasamos la variable que primero va a empezar siendo 0, lo imprime. Luego va a ser 1, lo imprime. Luego va a ser 2, lo imprime. Luego va a ser 3 y lo imprime. Bueno, gente, se me había ido la energía eléctrica y se me había borrado la última parte que les estaba explicando. Y se me borraron todas las otras líneas de código, pero les explico claramente. Los arreglos van muy combinados con el tema de los bucles, ya que es muy tedioso estar utilizando arreglos pues sin los bucles, pues para no estar escribiendo tantas líneas de códigos, pues por eso se utiliza muy de la mano con, con los bucles. Y nada, gente, sí, en verdad, o sea, es muy importante, los arreglos son muy importantes en el tema de la programación. Y por lo tanto les exhorto a que investiguen muchísimo sobre el tema de los arreglos, de cómo combinarlos con los bucles y todo eso, ya que son temas muy, muy, muy importantes. Y en verdad son temas que prácticamente usarán bastante. Utilizarán, de los temas que más utilizarán estarán el
el tema de los if, el tema de los bucles, el tema de los arreglos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que utilizarán, pero esas cosas que les mencioné son como de las que más usarán en el tema de la programación. Por eso les exhorto que investiguen un poquito más y tal, ya que puede ser un tema bastante complejo, pero si entiendes lo básico, entenderás esos temas que derivan de los arreglos, de los bucles y de todo lo anterior que yo les mencioné, y lo aprenderán bastante fácil. Pero esta es la base pues para aprender arreglos. Claro, hay muchísimas formas de implementarlo, ya cuando investiguen un poquito más se darán cuenta de ello. Ahora vamos a pasar con los métodos. Bueno, gente, ahora sí, pasemos a uno de los temas más importantes que encontraremos en el tema de la programación en general, que son los métodos. Bueno, vamos a iniciar rápidamente. O sea, los métodos son muy complejos, pero les explicaré más o menos lo básico para que tengan una idea de qué son los métodos. En Java, dentro de los métodos, pues primero tendremos clases. Las clases son las que conformarán pues los métodos. O sea, digamos que tendremos una clase. Entonces, dentro de esa clase, pues tendremos múltiples métodos que podemos utilizar en la clase pues para llamar a esos métodos. O sea, para explicarlo de otra manera, digamos que ustedes tienen una canasta llena de manzanas. Entonces, la clase sería la caja que tiene esas manzanas. Entonces, las manzanas serían los métodos. Y pues para transportar esas manzanas necesitaremos la clase y llamaremos a esas manzanas pues para que se ejecuten en el código principal o en nuestro método principal o en nuestra clase principal. Bueno, se los explicaré más o menos con código para que lo puedan entender. En Java solamente pueden tener una clase pública y ya pues encontrarán múltiples clases, las clases privadas. Investiguen un poquito más, pero encontrarán muchos tipos de clases y tal. Pero lo que les puedo decir es que las clases solamente en Java pueden tener una clase pública, que es la clase principal. Las otras pues ya pueden ser privadas, etcétera, etcétera. Yo en este caso voy a hacer una pues de las normales, de las que utilizamos normalmente. La clase la vamos a llamar prueba y pues aquí vamos a empezar. Por ejemplo, vamos a crear un método. Entonces, gente, tenía un pequeño error, pero ya lo solucioné. Entonces, como les estaba explicando, la clase, pues tendremos nuestra clase y dentro de la clase tendremos pues los diferentes métodos. Por ejemplo, aquí creamos un método tipo void, o sea, que es un método que no devuelve nada. Creo que era, si mal no recuerdo, era así, que es un método que no devuelve nada. Y pues en este caso, este método, o sea, creo que es que sí devuelve algo. En este caso le pusimos un mensaje que devuelva directamente un mensaje. O sea, que tenga un tipo de retorno. Entonces, aquí pues creamos, o sea, le colocamos el nombre a nuestra clase y le colocamos una palabra clave para poder acceder a los métodos que tenga esa clase. Se hace de esa manera. La otra palabra sería crear un objeto de esa clase para poder acceder a sus miembros. O sea, sería más o menos así la explicación. O como los estaba explicando con el tema de las manzanas, sería crear un nombre de la caja y pues sería colocarle una palabra pues para poder acceder a las manzanas. Y así, entonces, aquí para acceder a esas manzanas o a esos métodos que están dentro de esa clase, utilizaremos la palabra clave. Aquí puede variar, ustedes pueden colocar cualquier palabra aquí y pues colocan la palabra clave y colocan el nombre del método que ustedes quieren llamar. Y al momento de ejecutar ese código, pues aquí les va a aparecer. Entonces, con esa información podemos hacer múltiples cosas. Por ejemplo, vamos a hacer una calculadora aquí rápidamente. Voy a colocar esto por aquí. Voy a colocar toda esa información un poquito más abajo. Entonces vamos a hacer lo que es una pequeña calculadora y así ya terminamos con el tema. Voy a empezar a programar y más o menos les voy explicando lo que iré haciendo. Vamos a hacer una pequeña calculadora. Aquí en vez de public int vamos a ponerle que sea tipo entero. Public int, aquí le vamos a poner por ejemplo suma. Y aquí le vamos a poner que este capture, o sea, que obtenga dos datos. Voy a hacer un corte que hay mucho ruido.
Ok, el ruido ha pasado, entonces les voy a decir a esto para que entiendan ya a profundidad, o sea, me meteré un poquito más profundo con el tema de los métodos, ya que son muy utilizados en programación, creo que es el tema más utilizado y es de los más importantes de que ustedes aprendan, por eso lo haré un poquito más complejo esta parte. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que esto va a obtener o sea, le voy a enviar dos valores, en este caso voy a hacer que reciba un tipo entero que sea A y B, por ejemplo. Y aquí en vez de que me imprima un mensaje, o sea, yo desde mi método principal les pasaré, le enviaré dos variables. O sea, le enviaré dos informaciones a este método. Entonces, ese método lo llamaré. Y prácticamente utilizaremos varias cosas que vimos durante la clase. Y así entenderán un poquito más el tema de los métodos. Entonces, aquí voy a crear una variable llamada, o sea, no sé, sumar, por ejemplo. Y le diré que será eh, no sé, que será igual a más b, a más b, a más b. Y aquí, o sea, como este valor, el tipo void es que va a retornar un valor, pero como no es tipo int, tenemos que colocarle que pues retorne ese valor. Entonces aquí le colocamos return, pues, y aquí le vamos a colocar la palabra sumar. O sea, prácticamente va a devolver, o sea, por ejemplo, del método principal le pediremos dos datos al usuario. Por ejemplo, le pediremos número uno y número 2. Y ese número uno y número 2 se lo enviaremos al método suma si el usuario selecciona la suma y pues esto nos devolverá el resultado de esa suma y se lo enviaremos para atrás y entonces aquí aparecerá el resultado, o sea, aparecerá el resultado. Entonces vamos a hacer esto, pero para la suma, para la resta, la multiplicación y la división. Entonces, aquí pues la suma, vamos a colocar aquí resta, aquí pues A y B, aquí pues en vez de le colocamos esto, aquí colocamos restar, y aquí devolvemos restar. Perfecto. Aquí pues por ejemplo división, hacemos lo mismo, solo que aquí vamos a dividir. Y aquí colocamos, no sé, división, pero no con el mismo nombre. Vamos a hacerlo así y aquí devolvemos división. Y aquí pues vamos a ponerle multiplicación para que sepan que es de multiplicar. Aquí multiplicar. Por ejemplo, y aquí cambiamos el signo y aquí devolvemos el resultado, que sería el resultado de multiplicar. Entonces, ya tenemos nuestros métodos realizados. Aquí pues en vez de prueba le podemos poner aquí calculadora, por ejemplo. Calculadora. Entonces pues podemos volver a realizar esto. Aquí. Aquí realizamos esto nuevamente. Y aquí pues creamos el objeto de esa clase. Entonces aquí colocamos calculadora. Aquí colocamos, por ejemplo, objeto uno que es la palabra clave con la que accederemos a esos métodos. Le ponemos igual, le colocamos la palabra new para saber que estamos creando un método. Le ponemos nuevamente el nombre y cerramos aquí. Entonces ya creamos lo que es nuestro objeto. Esto sería un objeto. Esto, si están en la programación orientada a objetos, ya realizando aplicaciones con el programa, por ejemplo, NetBeans, esto lo utilizarán constantemente porque tendrán que crear muchísimos objetos. Bueno, literalmente ustedes trabajarán con muchísimos objetos. Entonces, ahora lo que haremos es, por ejemplo, voy a pedirle aquí al usuario que me introduzca varios valores. Voy a copiar esto que tenemos aquí, que es la forma en la que pedimos información. Y aquí, pues voy a colocar el número uno. O primero voy a hacer lo que es un pequeño menú. No sé, un pequeño menú, digamos, no sé, menú. Ya sabremos que colocaremos ahí. Menú. eh, Vamos a colocar aquí sumar, que será igual a 1. Vamos a colocar restar, que será igual a 2.
Así restar, que será igual a 2. Digamos que multiplicar, vamos a poner esto aquí, multiplicar, digamos que será igual a 3. Igual a 3. Y por último, dividir, que sería igual a 4, digamos. Y entonces aquí vamos a ponerle println para que nos dé directamente un salto de línea. Aquí capturaremos pues los datos y le diremos aquí opción, por ejemplo. Opción. No coloco los acentos porque el IDE no me lo permite y me dará error. Entonces, aquí por ejemplo colocaremos in. Aquí vamos a colocar pues opción igual a input. Aquí como es un número entero tendremos que cambiar esto. Borramos eso para que no nos dé error. Ejecutamos el programa para ver si no tenemos algún error. Por lo que veo no tenemos ningún error. Entonces ya capturamos esta información. Voy a cerrar esto. Entonces podemos hacer un switch. Un switch y así implementamos la mayor parte de la información que vimos durante el curso. Hacemos un switch. Aquí tomamos la palabra opción. Aquí hacemos los casos. Este sería el caso 1. Caso 1. Aquí la palabra brick. Entonces, como son 4. Okay. Caso 2. Ok. Entonces, vamos a hacer. Aquí sería el 1. Aquí el 2. Aquí el 3. Aquí el 4. Y uno más que sería de default, por si hay un error. Aquí podemos poner un pequeño mensaje que diga error, opción no válida, por ejemplo. Opción no válida y que imprima ese mensaje si hay algún tipo de error. Entonces, ¿qué haremos aquí? En este caso tendremos que llamar el método pues sumar. Si selecciona el número 1, pues es el método sumar. ¿Cómo hacemos eso? Pues decimos objeto 1.sumar sumar y pues antes de ello aquí les quiero preguntarle al usuario pues los números, o sea, quiero que me introduzca dos números. Entonces copiamos esto de aquí. A ver, copiamos esto. Aquí, pues, por ejemplo, le decimos número 1. ¿Cuál es el número 1? Y esto lo guardamos en A, por ejemplo, para no copiar tanto. Número 1. Y aquí, pues, número 2. Y esto lo guardamos en B. Entonces, el método espera que les pasemos dos. O sea, que les enviemos dos números desde el método principal. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí le podemos enviar a y B, pero queremos que muestre el resultado directamente. Entonces copiamos esto y aquí le voy a decir citizen.print. Voy a colocarle sus respectivos paréntesis y por ejemplo voy a poner aquí resultado. Ok, resultado. Esto va entre comillas. Ok, lo pongo rápidamente. Esto va entre comillas. Aquí le pongo el más. Perdón, aquí le pongo el más, por ejemplo. Y pues aquí sumar, en vez de, o sea, les paso, uso la palabra clave para entrar a los diferentes métodos que yo tengo en mi clase calculadora. Esto no es sumar, esto se llama suma, perdón. Aquí lo pueden ver, se llama suma este método. Entonces les pasamos estas dos variables, que en este caso sería a, b, ya que nuestro método principal, voy a poner aquí el punto y coma, nuestro método, o sea, el método suma espera que le lleguen dos variables y que esta nos va a devolver el resultado. Y pues aquí lo hacemos. O
sea, vamos a ejecutar el programa para que más o menos vayamos viendo si tenemos algún error. Ok, aquí tenemos un error. Podemos dejar esto de último. Podemos dejar esto de último pues para después. Y ya lo resolvemos. Ejecutamos nuevamente el programa y ya esa última parte lo resolveré un poquito más adelante. Por ejemplo, si seleccionamos aquí el 1, perdón, voy a borrar esto. Si selecciono el 1, me va a llevar a este método y me dirá cuál es el número 1. Voy a poner que será, perdón, le pondré aquí que será 50 y aquí le pondré que serán 100. Entonces aquí me envía 150. Entonces, ¿qué hicimos? Le pedimos al usuario, o sea, estamos implementando casi todo el contenido que vimos en en los otros temas. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Le pedimos dos números al usuario y vamos en primer resultado, le enviamos esos dos números a nuestro método suma. Le enviamos esos dos números, el método suma resuelve el problema y luego nos devuelve el resultado y por eso sale 150. Entonces solamente tenemos que copiar esto, venir aquí al tema número 2, aquí. El break lo lleva pues para que el programa entienda de que debe finalizar justo ahí. Entonces aquí pegamos la información, todo se puede quedar igual, exceptuando el método, que este método, el 2, nosotros dijimos aquí que es la resta, Entonces aquí en vez de suma le cambiamos esto por resta. Verificamos la información, está correcto y copiamos. Ojo, hay muchísimas maneras de cómo realizar esto. Ya esta es una manera en cómo yo lo estoy realizando. Ustedes pueden cambiarlo. El número 3 yo tengo que es aquí el número 3 es la multiplicación, que es multi. Copiamos esto y lo llevamos aquí, lo pegamos. Multi, le pasamos los dos valores y listo. Entonces, el número 4 es la división. Vamos a copiar esto. No, perdón, tenemos que primero copiar esto, venir aquí. El número 4 es la división. Ok, voy a copiar, pegar esto, que es división. Le pasamos los dos valores y listo. Entonces vamos a ejecutar el programa. Ok, gente, ya resolví lo que es el problema. El error que tenía era que estaba declarando las variables pues dentro. O sea, como solamente usaremos dos tipos de variables, pues no es necesario de que las creemos pues directamente aquí, ya que estas variables no funcionan como en los métodos. Por ejemplo, en los métodos podemos utilizar las mismas con el mismo nombre, ya que, por ejemplo, si le creamos la variable aquí, este método solamente, estas variables solamente serán disponibles o solamente se podrán utilizar dentro de ese método, pero dentro de un switch no funciona igual y por lo tanto, por eso me estaba dando el error. También tenía un error aquí de que tenía opción con el tema de la mayúscula y pues ya lo solucioné. Y el otro error que me estaba dando aquí era que estaba utilizando la palabra case y aquí no va case, solamente va la palabra default. Lo había olvidado, pero ya lo solucioné. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Pues para el tema de los métodos y para que lo puedan entender, pues creamos nuestra clase llamada calculadora. Dentro de calculadora, pues creamos nuestros métodos. Ok, estoy grabando. Creamos nuestro método suma, resta, división, multiplicación. Entonces, aquí creamos nuestro objeto de la clase calculadora y le colocamos la palabra clave objeto le colocamos la palabra objeto 1 para poder acceder a todos los métodos que están dentro de la calculadora. Entonces, creamos dos variables que usaremos pues para enviarle esos dos números a los diferentes métodos que creamos, pues para que esos métodos nos resuelvan el problema y que nos devuelvan el resultado. Entonces aquí creamos un pequeño menú así un poquito cutre, ustedes lo pueden mejorar bastante, y aquí creamos pues le pedimos al usuario que elija una de las opciones que aparecen en el menú se puede mejorar un montón. De las opciones, pues le pedimos al usuario que elija entre el 1, el 2, el 3 y el 4. Cada uno corresponde a la suma, resta, multiplicación y división.
Entonces, esto lo guardamos en una variable llamada opción. Entonces, utilizamos una de las cosas que primero os explicamos aquí en la clase, que es el tema de los switches. Entonces, creamos varios casos. Los casos, pues, están interpretados pues, por los números correspondientes. Si es el uno es la suma. Entonces, le preguntamos al usuario, pues, el valor de estos números. Esto también pudiese ser un poquito diferente, que lo pensé ahora, como eh, pedimos los números aparte y así no escribimos tanto número y tal, lo podemos explicar, podemos pedir esos números fuera del switch y así solamente lo usamos, lo escribimos a una sola vez. Debí pensarlo antes, pero ya se lo explico de esa manera. Entonces le pedimos al usuario dos números, lo guardamos en A y en B. Entonces lo que hacemos es, hacemos un print y para imprimir el resultado de un ejemplo la suma, utilizamos la palabra clave del objeto que hace, o sea, objeto 1 para acceder a los métodos de la calculadora. Entonces, en este caso, lo llamamos a cada método la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y en este caso le pasamos a y B. A y B lo capturamos aquí, que son los resultados que el usuario introdujo. Entonces le enviamos A y B a nuestros diferentes métodos, al método que corresponda. Entonces el método resuelve el problema y nos envía el resultado. Entonces aquí solamente agregamos la palabrita resultado y aquí aparecerá pues el resultado. Y así mismo lo hicimos con la resta, la multiplicación y la división. Ejecutamos el programa, pueden ver de que todo funciona correctamente. Digamos que utilizamos el 5, pues aquí nos va a salir un error diciendo opción no válida. O sea, si ninguna de las opciones corresponde con las que nosotros estamos pidiendo, pues nos saldrá este pequeño error. Ejecutamos nuevamente el programa para comprobarle que funciona. El 1, digamos que le pasamos el primer número y aquí a 52, el resultado es 102. Aquí probamos, por ejemplo, el número 2, que sería multiplicar, sería, por ejemplo, 5 por 5. Aquí nos dice que el resultado es 0. No, perdón, esa es la resta. El número 2 es la resta. Vamos a ejecutarlo nuevamente para que vean que sí funciona correctamente. Aquí pues elegimos el 2, que el 2 es la resta. Entonces la resta sería, por ejemplo, 50 menos 40. El resultado debería ser 10. Perfecto. Ejecutamos nuevamente el programa. Y por ejemplo aquí seleccionamos el 3. El 3 es la multiplicación. Ahora sí, 5 por 5. El resultado 25. Y el tema de la división, por ejemplo, tomamos el 4. Y número 1, 40. 40 sobre 20. 40 sobre 20, 2. 2 por 20, 40. Y pueden ver de que ya funciona correctamente. El tema de los métodos son un poquito complejos. También está el tema de la herencia, está el tema de la sobreescritura de métodos y hay un montón de cosas. O sea, hay muchas cosas sobre los métodos que también les recomiendo que la investiguen un poquito más. Entonces ahora les presentaré un programa. Bueno, este programa ya casi prácticamente implementa todas las cosas que nosotros vimos. O sea, prácticamente implementa ya casi todas las cosas que explicamos durante la clase. Pero este pequeño programa aquí, esta pequeña calculadora simple, la hicimos pues, para explicar el tema de los métodos. Aquí pueden tener muchísimos métodos, pueden tener muchísimas clases, pueden utilizar el tema de la herencia. El tema de la herencia es un poquito complejo. Ya prefiero que ustedes lo investiguen un poquito más por su cuenta. Pero, o sea, espero que lo hayan entendido. Ahora os presentaré un programa que implementa casi todo lo que vimos durante el video para que lo puedan entender. Ok, gente, aquí pues les presentaré ya los dos programas. Este lo hicimos con el tema pues para explicar el tema de los métodos, una forma de entender lo que son los métodos en Java. Claro, son temas un poquito complejos. Les recomiendo que todos los temas que hemos visto durante este video, pues ustedes lo investiguen un poquito más. Aquí explicamos, por ejemplo, una calculadora simple, que hicimos una calculadora y pues para que ustedes puedan ver o más o menos cómo funcionan los métodos, varias formas de los métodos y tal, les recomiendo que investiguen un poquito más. Entonces aquí tengo otro programa que realicé
para explicarles un poquito más el tema de los métodos y muchas de las cosas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, aquí hice un inicio de sección. ¿Qué hicimos aquí? Creamos una clase llamada validar usuario y creamos un método tipo booleano que nos va a devolver verdadero o falso. Este método va a recibir dos strings. Uno va a recibir el usuario y el otro va a recibir la contraseña. Pues aquí explico algo, por ejemplo, antes de leer esta parte. Aquí pues creo un string con varios usuarios, o sea, varios usuarios y varias contraseñas y tal. O sea, no será necesario si la usara de manera que se explica arriba. ¿Qué se explica arriba? Pues podría conectar un archivo que esté en base de datos, recorrer el archivo con la clase scanner, o sea, la clase scanner se utiliza para eso, y convertir ese archivo en un arreglo y separar la información con una barra vertical, y prácticamente usar el mismo método para validar a los usuarios. Por ejemplo, yo en NetBeans me tocó realizar una aplicación y tuve que hacer un inicio de sección y yo implementé esta parte, explicando esto que está aquí. También ustedes pueden usar la información, solamente pues es para que la entiendan. En este caso, pues aquí tengo un arreglo para explicárselo así. Tengo un arreglo donde se guardan pues el usuario y la contraseña. Entonces este arreglo pues va a validar la información que se coloque aquí. Por ejemplo, primero voy a explicar esto. Aquí tenemos nuestro método principal, tenemos el escáner para introducir los datos, tenemos un objeto de nuestra clase validador usuario y le pusimos la palabrita clave objeto 1. Entonces aquí le preguntamos al usuario, su usuario y contraseña, y entonces aquí lo que hacemos, pues primero lo que hacemos aquí, pues primero le debemos de enviar esas informaciones al método. ¿Cómo se la enviamos? Pues se la enviamos aquí en esta parte. Por ejemplo, aquí creamos el if y el else. Aquí le pasamos, o sea, llamamos al objeto 1, o sea, que es para llamar a nuestro método validar, y le enviamos la contraseña y el usuario. Entonces le decimos, si el usuario y la contraseña enviándolos al validar, si validar nos devuelve verdadero, entonces le diremos que bienvenido y que acceda a lo que es el programa. Entonces, y primero, antes de que esta parte lo resuelva, le enviamos al método, le enviamos el usuario y la contraseña. Entonces le llega a esta parte, entra a usuario y contraseña. Aquí creamos, pues tenemos nuestra base de usuarios que tengan sus usuarios y sus contraseñas, y aquí hacemos un bucle. Aquí tenemos un bucle que va a ser inicializado en 0 y que este será menor o igual al tamaño de ese arreglo, y lo incrementaremos en 2. O sea, que i sea más o igual que 2. ¿Qué quiere decir esto? Que primero va a ser 0 y 1. O sea, va a validar esos dos usuarios, 0 y 1. Y luego va a dar un salto directamente a aquí 0, aquí 1. Luego va a dar un salto a 2 y 3 directamente. Para que no esté, para que no esté validando ya esa información. O sea, digamos pues más o menos para que ustedes lo entiendan. En esta parte, aquí decimos si usuario es igual. La palabra equals en inglés significa igual. Si usuario es igual al primer elemento que se encuentra en el arreglo, pues aquí por eso le pasamos i, que en este caso será 0, y la contraseña será igual a usuarios en i más 1, o sea, i que primero es 0 más 1, pues en este caso pasaría aquí. Entonces, como nosotros tenemos que primero se guarda el usuario y luego la contraseña, pues damos ese pequeño salto. Si comprueba eso, pues es verdadero. De lo contrario es falso. Entonces, nos pasan la contraseña, el usuario y la contraseña. Por ejemplo, Pedrito 1, 2, 3, 4. Primero va a validar este renglón aquí. Va a buscar Pedrito. Si Pedrito no está aquí, pues valida la contraseña y pues no. Entonces devuelve falso. Luego, como no se ha terminado el arreglo, porque tienen que recorrer todo el arreglo, pues también existen métodos de temas de algoritmos existen algoritmos pues para
hacer esto muchísimo más eficiente. Que primero puede que primero valide estos dos y luego los dos últimos y luego los dos del medio. Y por ejemplo, no es Pedrito 1, 2, 3, 4. Ese no es Pedrito 1, 2, 3, 4. Entonces, con este 2 damos el otro salto al otro renglón, que sería 1, 2. Aquí pues sería 1, 2. O sea, 0, 1. Aquí sería el 2 y este el 3. Entonces daría ese salto con este 2. Daría ese salto y daría, por ejemplo, Pedrito, Pedrito y aquí 1, 2, 3. Pedrito es igual a 1, 2, 3. Si es verdadero, devuelve true. Si es falso, pues sigue devolviendo falso. Y como el arreglo no ha terminado, vuelve y da el salto aquí, Pedrito, y 1, 2, 3. Si no es así, pues devuelve falso. Y por lo tanto, aquí, como dice que de lo contrario, pues dirá que es usuario con contraseña incorrecto. Por ejemplo, aquí ya pues más explicado y tal. Aquí ya pues vimos muchos de los temas que explicamos. Vimos el tema de capturar datos en pantalla, presentar datos en pantalla. Aquí presentar datos en pantalla. Vimos el if y el else. Nos faltó el switch. Vimos aquí el tema de los arreglos. Vimos el tema de bastante básico del tema de los métodos y tal. Y por ejemplo, ejecutamos el código y digamos que vamos a hacer el mismo ejemplo. Pedrito 1, 2, 3, contraseña. Ve, usuario o contraseñas incorrectas. Ejecutamos nuevamente el programa y si tenemos una de las contraseñas válidas, por ejemplo, vamos a probar con este, prueba 3, por ejemplo, prueba 3 y la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Ejecutamos y aquí nos dice bienvenidos. Bueno, gente, este tema es el tema, esos son los códigos básicos de Java. Todos los temas que presentamos en el video deben de investigarlo un poquito más, ya que los presentamos como muy por arribita y son temas un tantito complejos y que necesitan de sus esfuerzos para que ustedes puedan entender el tema, o sea, puedan entender esos temas, ya que pasamos los temas muy por arribita. Vimos muchos temas, los arreglos, el tema de los switches, el if y el else, vimos los ciclos, vimos ahora programas, vimos algunos programas, vimos el de la calculadora, que pues implementamos muchas de las cosas que explicamos durante el video y vimos aquí un inicio de sección que explica la mayor parte de los temas que explicamos durante el video. Una vez más, les recuerdo que deben de investigar más sobre estos temas de los que hablamos, ya que son temas un poquito más complejos. Hay temas que no vimos aquí, nos vimos el tema de la herencia, la sobreescritura de métodos, no vimos las excepciones, no vimos los vectores. Todos esos temas son muy importantes, pero son temas que son un poquito más complejos y por lo tanto les recomiendo también que los investiguen un poquito más. Este video más es como una introducción si ustedes quieren aprender Java y así, o sea, es una introducción a Java y deben de investigar un poquito más ya que programar va de eso, tienen que investigar. Java no solamente se va a utilizar como nosotros lo estamos usando más en consola ahora, pero Java es un poquito complejo y se suele utilizar más para el tema de la programación orientada a objetos y tal. Más o menos yo le doy una introducción del tema de los objetos y así investigan un poquito más, verán mucha más información acerca de todo eso. Nada, gente, espero que este video les haya servido. Si fue así, dale like, suscríbete a este canal, comparte esta información con alguna persona que quiera aprender Java. Y nada, gente, no hay más nada que decir y nos vemos en un próximo video.